Muy buenas tardes a todos, bienvenido a esta jornada, la cual celebramos el Día Mundial de la Hemofilia, que fue el domingo pasado, y es una jornada entre la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia y la SED. Primero permíteme que me presente, yo soy Víctor Jiménez Yuste, vicepresidente segundo de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, pero bueno, mi background siempre ha sido el mundo de la trombosis y la hemostasis, concretamente la hemofilia. Para mí es un auténtico honor y placer estar aquí en la sede de la sociedad celebrando este acto en el cual, bueno, de alguna manera vamos a unir las dos sociedades en esta celebración del Día Mundial de la Hemofilia. Y para ello tenemos el honor y tenemos también, digamos, de alguna manera, la posibilidad de tener a nuestros presidentes, que son el doctor Ramón García Sanz, presidente de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, el doctor Joan Carles Reverter, que es presidente de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia, y David Silva Gómez, que es el presidente de la Real Fundación Victoria Eugenia. Todo eso nos va a permitir de alguna manera hacer una pequeña introducción, un pequeño acto institucional inicialmente, para posteriormente pasar a una serie de presentaciones, una serie de exposiciones que posteriormente les haré de alguna manera la presentación, centrado fundamentalmente en algo que es muy novedoso, que es la terapia génica en hemofilia. Como son unas horas ya entradas en la tarde, no me quiero extender mucho más. Nuevamente, dar las gracias a ambas sociedades y a la Real Fundación Victoria Eugenia, que de alguna manera han permitido hacer esta alianza, esta unión en este acto, que yo creo que es muy importante en el mundo de la hematología. Así que doy paso al doctor Ramón García Sanz, presidente de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, que nos hará la primera presentación o introducción a esta jornada. Ramón, cuando quieras. Buenas tardes y muchas gracias, Víctor. Gracias a todos por asistir hoy aquí, por estar pendientes de la hemofilia, un 20 de abril, que como decía la canción, 20 de abril del 90 nos trae muy buenos recuerdos. Han pasado 32 años desde aquel 90, año en el que empecé la especialidad, y desde entonces hasta hoy la hemofilia ha sido para mí, y lo sigue siendo hoy, una de las principales señas de identidad de la hematología. La hemofilia conjuga ese doble espíritu que tenemos los hematólogos de clínica y de laboratorio, de cuidado directo del paciente y de diagnóstico directo del paciente en el laboratorio con sus muestras. Y lo dicho, representa esa esencia de la hematología, esa esencia de la atención a las enfermedades de la sangre que lleva tan a gala nuestra especialidad. Además, la hemofilia es una de las enfermedades que más ha permitido avanzar a la medicina, a la hematología en general y a la medicina también. Es una enfermedad genética, es el prototipo de enfermedad hereditaria. Es una enfermedad que es homocigota y que tiene una línea de herencia pues muy clara, que nos ha permitido conocer muchísimo de cómo se heredan las enfermedades y de cómo se hereda en general el código genético en los seres humanos. Es una enfermedad monogénica que explica perfectamente cómo una única anomalía es capaz de explicar una enfermedad entera que afecta no solamente a un individuo, sino a toda su familia. Y es además una enfermedad que nos permite avanzar notablemente en la genética y en el tratamiento genético. Probablemente sea la primera enfermedad que se vaya a curar con un tratamiento esencialmente genético, sin tener que acudir a otros apartados más que corregir esa pequeña alteración que sufren los pacientes. En fin, muchísimos motivos para fijarnos en esta enfermedad desde nuestra especialidad, y por eso es para mí un placer poder albergar hoy en nuestra sociedad este simposium, este curso en el cual podremos revisar los últimos avances que se han desarrollado en hemofilia y que nos van a permitir aprender muchísimo acerca de la hemofilia y de nuestra especialidad en general. Nada más, se reúnen
altísimos expertos en esta materia, y lo único que puedo decir es, a partir de este momento, es que espero que todos disfrutemos de las explicaciones que nos van a dar y de los avances que se están desarrollando y que vamos a revisar en el día de hoy. Gracias, y doy paso a mi colega Joan Carles. Está silenciado, Joan Carles. Activa el micro, por favor. Joan Carles. Joan Carles, activa el micro, por favor. Ahora. Perdón. Nada. Es para mí también un gran placer estar aquí en representación de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia, para hablar de hemostasia, para hablar de coagulación, para hablar de hemofilia e ítem más para hablar de terapia génica. Esta es una situación realmente muy ilusionante. Dentro del mundo cambiante del tratamiento de la hemofilia en los últimos años, dentro de las terapias disruptivas que han mejorado y que están mejorando las opciones terapéuticas, la aparición de la terapia génica, que parece que por fin llegará a buen puerto y que en algún momento relativamente cercano podrá ser accesible para nuestros pacientes, cumple uno de los deseos terapéuticos más claros de la medicina. No solo convertir una enfermedad en una situación crónica, consiguiendo aliviarla y consiguiendo mejorarla muchísimo con tratamientos que realmente son excelentes, sino que lleva a la idea, al concepto de curación. Poder llegar a una curación de la entidad. Esto realmente es un cambio paradigmático, un cambio que parece ser que, al menos inicialmente, en las enfermedades monogénicas, como es la hemofilia, podría suponer por fin un cambio en esta expectativa de un desarrollo, que una terapéutica se consolide como método curativo. Y dentro de estas opciones, la terapia génica o sus variantes, como podría ser la edición génica y todas este tipo de opciones, están presentándose en una primera oleada. Y dentro de esta primera oleada, la hemofilia está allí con otras entidades, y probablemente será, si no la primera, de las primeras que se consolidará, si todo va bien, como parece que está yendo, de las primeras entidades que se consolidará para poder alcanzar esta posibilidad de curación mediante algo que hace no tantos años nos parecía una utopía: el cambiar los genes alguna cosa de los genes del paciente para que se solucionen con ellos sus problemas de salud. Yo no tengo nada más que decir, estoy realmente deseando oír las charlas que van a haber a continuación, y en espera, para que finalice con la presentación, le paso la palabra al señor David Silva para que haga por parte de la Fundación Victoria Eugenia la presentación. Muchísimas gracias, doctor Reverter. Muy buenas tardes a todos y a todas las personas que hoy nos acompañan para celebrar este Día Mundial de la Hemofilia. Un año más lo estamos celebrando, además, de manera conjunta, la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia y la Real Fundación Victoria Eugenia, por lo que vaya por delante mi agradecimiento a ambas sociedades científicas, así como a sus presidentes, porque de alguna manera yo creo que esta colaboración también representa pues el espíritu de este Día Mundial de la Hemofilia, ¿no? Como decía el doctor Jiménez Yuste, precisamente un día mundial como este tiene o trata de poner el acento en la importancia de la colaboración y en la importancia de tejer alianzas para, de alguna manera, concienciar, sensibilizar y, en definitiva, llamar la atención pues, sobre una problemática en principio minoritaria como la hemofilia, pero que genera un importante impacto en la vida de los pacientes y de sus familias. Para aquellos de ustedes que no lo conocen, los orígenes de este día, decirles que se viene celebrando desde hace algo más de 30 años para recordar el nacimiento del canadiense Frank Snable, que fue el fundador de la Federación Mundial de Hemofilia, una organización sin ánimo de lucro que hoy en día está en más de 150 países. Sin duda, Frank Snable fue un paciente con hemofilia muy visionario,
pero estoy convencido de que ni en sus mejores sueños el señor Schnabel pudo imaginar en aquel momento que apenas 6 décadas después de la fundación de esta organización, en el año 63, pues que el tratamiento de las coagulopatías congénitas y de la hemofilia iba a experimentar tantos y tan grandes avances como los que hoy estamos viendo a nivel terapéutico, pero también como los que parece que ya adelantaba además el doctor Reverter, como parece que estamos enfrentando, ¿no? Como la posible curación de esta patología. Así que, sin más, solo me queda agradecerle al moderador, al doctor Jiménez Yuste, así como al resto de ponentes que nos van, por cierto, ponentes de altísimo nivel, que hoy pues, nos van a aclarar cuál es ese futuro que nos espera, a todas las personas involucradas de una u otra manera en el ámbito de las coagulopatías congénitas. Les invito a que disfruten de la jornada, a que participen en la parte final del debate, preguntando y compartiendo cualquier comentario y, sin más, pues mi agradecimiento sincero a todas las personas que participan de una u otra manera, así como a las sociedades científicas que han hecho posible la celebración de este evento. Espero poder verles próximamente, si no en alguno de los otros eventos que a menudo organizamos, cualquiera de las sociedades aquí presentes, pues sí, quizás en el próximo año, pues por estas fechas, quién sabe, esperemos que así sea. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres, gracias Ramón, gracias Joan Carles y gracias David por esta introducción institucional. Y como les decía, a continuación tenemos una parte de alguna manera más científica en términos de presentaciones, y para ello cuento con 3 personas muy relacionadas con el mundo de la hemofilia, con muchos conocimientos y con, de alguna manera, un amplio bagaje en este campo. Y tengo también el honor y el placer de presentarles al doctor Ramiro Núñez Vázquez, que es jefe de sección del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, que de alguna manera en la primera parte nos va a presentar cuál es el estado actual de las investigaciones, es decir, de dónde venimos y cómo estamos actualmente en el mundo de la terapia génica en el campo de la hemofilia. La segunda persona es la doctora Álvarez Román, que es jefa de sección de hemostasia en el Hospital Universitario de La Paz, en Madrid, que nos va a hablar un poco de las perspectivas de futuro, es decir, hacia dónde caminamos en el mundo de la terapia génica. Y la tercera persona es don Daniel Aníbal García de Diego, que es presidente de FEDEMO, una persona muy conocida en el mundo del asociacionismo, en el término de una persona muy representante en el campo de la hemofilia, y que nos va a dar una visión muy importante que yo creo que en este tipo de jornadas siempre debemos introducir, ¿no? Que es la perspectiva, la visión del paciente, sobre todo de una terapia tan novedosa y a llegar como es la terapia génica. Yo no quiero nuevamente robar más tiempo y bueno, dar la bienvenida a Ramiro, que está en Sevilla. Ramiro, cuando quieras, haces tu presentación y posteriormente continuaremos con el doctor Álvarez y para finalizar con Daniel. Ramiro, buenas tardes y el tiempo es tuyo. Muchísimas gracias, Víctor, por la presentación. Muchísimas gracias a ambas sociedades, Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia y Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia, y a la Real Fundación Victoria Eugenia por la invitación para participar en este día tan señalado y sobre todo con un tema tan apasionante y que probablemente pues tanto está dando que hablar y que probablemente dará mucho más en el futuro incluso. Como digo, vamos a hablar en los próximos minutos de terapia génica, digamos el estado actual de las investigaciones y sobre todo de dónde venimos, cómo hemos llegado hasta el momento presente. Primero, una pequeña definición sobre qué es la terapia génica de manera muy somera o sucinta. Se puede decir que es la introducción de material genético, fundamentalmente ADN, pero también ARN, exógeno en una célula diana del organismo
con la intención de tratar, prevenir o curar una enfermedad. Son sin duda las enfermedades hereditarias debidas a mutaciones en un solo gen las principales candidatas a esta estrategia terapéutica, y entre ellas pues encontramos patologías como la distrofia retiniana, la atrofia muscular espinal, la betatalasemia, inmunodeficiencias y por supuesto la hemofilia. La hemofilia realmente es una candidata ideal para la terapia génica por varias razones. Primero porque, como ya hemos comentado, participa de esa cualidad de ser una enfermedad monogénica, pero también como sabemos, no se necesita una corrección absoluta, sino que pequeñas variaciones en los niveles de factor consiguen efectos terapéuticos convenientes o deseables. Por tanto, también esto es una gran ventaja a la hora de la aplicación de la terapia génica. Y por supuesto también el tamaño del ADN que queremos introducir en la célula diana. En este caso el factor 9 es ideal, no tanto el factor 8 por su mayor tamaño, pero tenemos, digamos, también herramientas para hacerlo un poco más pequeño y que sea también un tamaño idóneo para participar de las bondades de la terapia génica. El camino hacia el desarrollo de la terapia génica, o en el desarrollo de la terapia génica, empezó hace tiempo, como se puede ver en esta línea temporal. En los 90 los ensayos clínicos pues, no mostraron los resultados que se auguraban, incluso pues, se describieron toxicidades inesperadas, probablemente por la falta de conocimiento fundamentalmente de la biología de los vectores que se utilizaban en ese momento. Y eso pues retrasó inicialmente, o hizo que el inicio fuera realmente lento. Posteriormente, en los años 2000, los ensayos clínicos comenzaron a describir pues, potenciales beneficios, aunque todavía a expensas de importantes toxicidades. Es en los últimos 10 años cuando se ha dado un avance en la biología molecular y en la ingeniería genética, posibilitando que la terapia génica se postule como una rama de una verdadera opción terapéutica a punto de cristalizar en su versión más accesible, como es la comercial. Por supuesto, desde el inicio de la identificación de los genes del factor 8, del factor 9, de los distintos vectores que se iban utilizando, y posteriormente, pues, como digo, a partir de los años de la segunda década de este siglo, la expresión sostenida de factor 9 inicialmente y posteriormente pues niveles sostenidos incluso mayores de factor 9, pero también de factor 8, como digo, han supuesto un desarrollo y un avance en el desarrollo de la terapia génica. Y por supuesto el mayor conocimiento de esos vectores, de esos vehículos que necesitamos para el desarrollo de la terapia génica, para su verdadera expresión. Y en este sentido, esta introducción del material del ADN en la célula va a requerir de un vehículo que se antoja como un factor crítico en el desarrollo de la terapia génica. Los vectores virales son los más utilizados, constituyen las herramientas más eficaces y empleadas en este terreno. Se definen como virus cuyo genoma ha sido modificado para que pierdan su capacidad de replicación y patogenicidad, y entre ellos, por supuesto, los más representados en terapia génica en hemofilia son los llamados virus adeno asociados. Fueron descubiertos como contaminantes de producciones de adenovirus. Son virus sin envuelta, de muy pequeño tamaño, con una cápside de un diámetro, como ven ahí, entre 20 y 25 nanómetros. Su genoma es un ADN lineal de una cadena sencilla de 4,7 kilobases. Y es importante resaltar que son naturalmente defectivos en la replicación y que requieren que la célula sea coinfectada por otro virus para completar su ciclo viral. No producen ninguna enfermedad y hay que subrayar que no son patogénicos. Se utilizan ampliamente para la terapia génica, ya que en gran medida no se integran, y esto supone una ventaja y se pueden traducir en diversos tejidos en los que estimulan la expresión del transgen, en teoría a largo plazo. También se han utilizado en antivirus, en menor medida en el caso de la hemofilia, entre otras cosas porque tienen una mayor capacidad de empaquetado, aunque por otro lado son más inmunógenos que los vectores de los adenovirus asociados. Por tanto, desde luego en hemofilia el predominio son los virus adeno asociados. Como digo, para el contenido de esta cápside
contenido del interior de la casilla viral se modifica de forma que se sustituye, voy a intentar señalar, se sustituye, digamos, las regiones que codifican las proteínas del virus implicadas tanto en la replicación como en la formación de la cápside, y se sustituyen por el gen que queramos introducir en la célula, el gen del factor 8 o el gen del factor 9, junto con un promotor con afinidad, en este caso en la terapia génica en hemofilia, un promotor, como digo, con afinidad por el hígado, por el hepatocito. Se mantienen las señales de inicio y de fin de replicación que estaban presentes ya en el, digamos, en el material genético, en el genoma del adenovirus asociado primitivo. Queda, por tanto, unas condiciones adecuadas para hacer llegar al hepatocito la información genética necesaria para la producción de factor 8 y factor 9, el escenario ideal tanto para la hemofilia A y para la hemofilia B. Vean cómo, bueno, es un esquema, pero vean el tamaño del gen del factor 8 comparado con el factor 9, que probablemente pues, ha supuesto un retraso en el desarrollo de la terapia génica en hemofilia A, pero que al final se ha subsanado, como veremos posteriormente. No todos los vectores, los productos utilizados en terapia génica son iguales, pueden diferir según los serotipos de adenovirus asociado utilizados como vector, y normalmente en el caso de la hemofilia A se va a utilizar un gen del factor 8 que va a producir un factor 8 delecionado del dominio B, con lo cual se permite disminuir el tamaño del gen y por tanto que pueda ser empaquetado adecuadamente en esa cápside viral. El promotor específico del hígado suele ser común para cualquiera de los constructos utilizados en terapia génica en hemofilia A. En hemofilia B, pues también existen diferentes construcciones o estructuras, como pueden ver en la parte inferior de la diapositiva, que utilizan también distintos serotipos de virus adeno asociados y que además utilizan el factor 9. Ya desde hace algún tiempo todos los ensayos utilizan un factor 9 con una ganancia de función que es el factor 9 Padua. También, al igual que los productos para la terapia génica en hemofilia A, el promotor específico del hígado está presente en cualquiera de los constructos utilizados. En el desarrollo clínico cabe destacar este trabajo por quizás ser el primero que utilizó la terapia génica en hemofilia, en este caso en hemofilia B, y concretamente empleó retrovirus para conseguir introducir el factor 9 en fibroblasto y que produjera este factor de la coagulación. Tuvo que pasar mucho tiempo hasta que los resultados hubieran mejorado lo suficiente para ser considerados favorables a la hora de considerar la expresión de la terapia del factor 9 en este caso en el organismo. Y hay que esperar hasta el año 2011, en mi opinión, con este trabajo de Nadwani, en el que se publican los resultados de 6 pacientes con al que bueno, pues, se le somete a terapia génica, en este caso con un virus adeno asociado tipo 8, con un factor 9 convencional. Los 2 primeros participantes de la parte superior utilizan bueno, pues unas dosis bajas de vector, los de la parte intermedia dosis intermedias, y los 2 participantes de la parte inferior utilizan dosis altas, concretamente 2 por 10 elevado a 12 genomas de vector por kilogramo de peso. Como ven, lo importante de este trabajo, publicado, como digo, en el 2011, es que se consigue una respuesta media de factor que oscila entre los 6 pacientes entre el 2 y el 11%, con respuestas sostenidas, que es además dosis dependiente, puesto que los pacientes de la cohorte de la parte inferior de la cohorte con dosis alta tienen una mayor expresión de factor 9. Posteriormente hay que esperar hasta... hay trabajos interesantes, pero probablemente los 2 trabajos publicados con un intervalo de 3 semanas en diciembre del 2017, en relación con la hemofilia, con hemofilia B, el ensayo de Spark Pfizer, pues
publican los resultados de 10 pacientes con un seguimiento amplio, como ven ahí, de hasta 52 semanas, y vean la expresión sostenida de factor, que, bueno, pues en torno a una media de en torno al 30-40% de actividad de factor 9. Además, con la representación o con la consecuencia favorable de la disminución radical de la tasa anualizada de sangrados. En la parte izquierda de la gráfica que les señalo es, digamos, la tasa anualizada de sangrado de los 10 pacientes antes de la infusión del vector, y en la parte derecha después de la infusión del vector. Como ven, hay una reducción absolutamente radical de la tasa anualizada de sangrados. Y además esto se traduce, como no puede ser de otra manera, en una disminución del número de infusiones de factor 9, previo a la administración del vector y posterior a la administración del vector. Como digo, en un intervalo de muy pocas semanas, se publica también en diciembre del 2017 este trabajo en hemofilia A, y lo que supone, digamos, de avance en este terreno concreto. Es el trabajo de Biomarín, donde, bueno, se publican los resultados del primer año de seguimiento, donde ven los valores de los 7 pacientes analizados a lo largo de estas 52 semanas, con valores, como digo, en el rango de la normalidad, entre 50 y 150 unidades por decilitro de actividad de factor 8. De nuevo, se reproducen los datos anteriormente señalados en cuanto a la tasa anualizada de sangrados antes de la administración del vector de la terapia génica y después de la administración de dicho vector. Y, por supuesto, pues las consecuencias en el consumo de factor, con una reducción absoluta, prácticamente absoluta, del consumo de factor después de la infusión del vector. Son muchos los trabajos que están en marcha actualmente. Aquí les señalo los principales en el ámbito de la hemofilia B, pero también, por supuesto, en el ámbito de la hemofilia A. Destacar que, bueno, cada uno utiliza un serotipo de cápside específico, un adenovirus asociado específico, o incluso algún lentivirus. Y la fase de desarrollo clínico, como ven, fase 1-2 en la mayoría de ellos, pero también la fase 3, que, bueno, como bien podemos pensar, es la antesala de la posible comercialización de estos fármacos. Por supuesto, en los últimos meses asistimos periódicamente, en relación fundamentalmente con los distintos eventos, con los congresos principales de la especialidad, a la liberación o la publicación de datos parciales o interinos de algunos de estos resultados. Les señalo a modo de ejemplo algunos de ellos, como el estudio ALTA, el trabajo de Pfizer, que utiliza este constructo donde integra el factor 8, un gen de factor 8 que va a codificar un factor 8 deleccionado del dominio B, con 4 cohortes, una de ellas, la cohorte 4, que es la de dosis altas, con 5 pacientes y un seguimiento, como ven ahí, muy amplio, de 2 a 4 años, y cuyos resultados les muestro en esta gráfica. Se publicaron recientemente en el último congreso americano, y vean que a las 105 semanas, 106, más de 100 semanas de seguimiento, la media de actividad del factor 8 se situaba en 25%. Son datos realmente interesantes con este periodo, digamos, de seguimiento de evolución del ensayo. No se registraron eventos hemorrágicos en el primer año posinfusión, y además la tasa anualizada de sangrado global se situó en 1.4 en los 5 participantes que tenían más de 2 años de seguimiento. Datos absolutamente, pues, favorables y, por supuesto, muy alentadores. En este otro trabajo, el trabajo de Spark, que utiliza también un adenovirus, un virus adenoasociado 8 con el factor 9 de Padua, lo estudio en fase 1-2 con 15 pacientes incluidos, en este caso con hemofilia B, y un periodo de seguimiento también amplio de entre 2,5 y 5 años. Y vean aquí, que es lo que quería destacar, el seguimiento de estos 7 pacientes que han alcanzado los 5 años de seguimiento, y cómo la actividad del factor 9 se mantiene por encima, en torno al 20%.
También hace unos meses, hace 6 meses, se publicaron los resultados del trabajo de Biomarín, del ensayo de Biomarín, en el que pueden ver cómo en la gráfica la actividad del factor 8 en este caso, de las dos cohortes, en color anaranjado la cohorte de altas dosis y en color azulado los resultados de actividad de la cohorte de bajas dosis, y como ven, tras el ascenso inicial, un periodo meseta y un ligero tendencia al descenso y mantenimiento en la fase final, con un periodo de seguimiento de 5 años para los 7 pacientes de la cohorte de dosis alta y de 4 años para la cohorte de pacientes con la dosis intermedia o más baja que la anterior. Como ven, la actividad del factor se sitúa en torno a ese 15-20% de media, en torno al 15% de media de actividad de factor 8 a los 5 años de seguimiento, 10-15%. La traducción también, en este caso, se mantiene, como no puede ser de otra manera, en la tasa anualizada de sangrados. Vean las cifras de la tasa anualizada de sangrados previo o basales antes de la inclusión del recibimiento por parte de los pacientes del vector, y esta tasa anualizada de sangrado en los años posteriores hasta el 5.º año, donde se mantiene por debajo de 1 o entre 0 y 1. Por supuesto, la tasa, digamos, la infusión de factor 8 sigue un camino absolutamente paralelo a esta disminución drástica de los eventos hemorrágicos, que además, como ven, también se reproduce en ambas cohortes, la de dosis alta de vector y las dosis más bajas de vector. Por supuesto, digamos, este control de la tasa anualizada de sangrados es común, y esta es la imagen que quiere expresar que es común a la mayoría, a todos los ensayos clínicos de terapia génica. Esta reducción en los eventos hemorrágicos, el control de los eventos hemorrágicos que se produce después de la administración del vector, que es en definitiva el objetivo principal de la terapia génica en este caso. Existen pues ciertas inquietudes, como puede ser la durabilidad. Está claro que bueno, pues, la incertidumbre de hasta cuándo va a durar la expresión, o si va a haber una caída de esa expresión con el tiempo, del factor con el tiempo, es algo que preocupa especialmente en los estudios, sobre todo de hemofilia A. Aquí les muestro esta diapositiva donde se hace el seguimiento a 2 años y se compara la actividad del factor en cuanto a 2 de los ensayos clínicos, el de Spark y el de Biomarín, y como ven, bueno, pues en el segundo de ellos hay una ligera tendencia a la caída en el 2.º año de la actividad de factor 8, con un mantenimiento en el caso del ensayo clínico. Se ha especulado mucho cuáles son las causas que pueden motivar esta caída o no de la actividad del factor 8, y parece que pueden tener que ver, no están aclaradas ni mucho menos, pero parece que puede tener por las características de la cápside empleada, entre otras. Hay que hablar, por supuesto, de ciertas complicaciones, las complicaciones inmunogénicas, no hemos comentado, y aquí se puede apreciar cómo en algunos de los trabajos, algunos de los pacientes que reciben el vector de terapia génica van a desarrollar una respuesta hepatotóxica que va a suponer una elevación de las transaminasas y que va a implicar una caída fulminante e inmediata de los niveles de actividad de factor, tanto de factor 8 o de factor 9, sea en el caso concreto. Y la necesidad de usar corticoides o la indicación de corticoides para el control de esa elevación de las transaminasas. La posibilidad la necesidad de dilucidar cuáles son las pautas idóneas para el control de estas elevaciones, de estas respuestas citotóxicas, es algo que todavía está pendiente de aclarar. Si son necesarias pautas profilácticas o son más convenientes las pautas a demandas con relativa inmediatez en cuanto se detecta esta elevación de las transaminasas. Y, por supuesto, la generación de anticuerpos o la presencia de anticuerpos neutralizantes, la ubicuidad de este tipo de adenovirus, de virus adenoasociados, hace que muchos de los pacientes o de los candidatos
sean prevalentes o tengan ya anticuerpos que pueden ser neutralizantes y que pueden impedir o pueden dificultar la posibilidad de administrarse el vector en cuestión. De hecho, en la mayoría de los ensayos clínicos es un criterio de exclusión la presencia de anticuerpos neutralizantes frente al serotipo de vector utilizado en cada uno de ellos. Y este también es una cuestión a dilucidar, puesto que existe también la posibilidad de que pueda impedir la presencia de estos anticuerpos neutralizantes o el desarrollo de ellos después del tratamiento y pedir una nueva infusión en el caso de que fuera necesario. Por tanto, estamos ante una terapia con potenciales beneficios, como pueden ser, obviamente, la infusión única. Todos los ensayos clínicos se basan en la administración única de este vector, en la posibilidad de conseguir una expresión clínicamente relevante de factor 8 y de factor 9 y potencialmente situarse dentro del rango de normalidad. La durabilidad, los ensayos clínicos con durabilidad ya de respuesta de al menos 4 años, como hemos visto, ahí con mantenimiento de niveles de actividad, si no normalizados, pero sí próximos a la normalidad o que por lo menos van a evitar el desarrollo de sintomatología hemorrágica. Como digo, 4 años en hemofilia A, 8 años en hemofilia B. La reducción de eventos hemorrágicos y de tratamientos profilácticos con la consiguiente mejoría en la calidad de vida son desde luego potenciales beneficios a tener muy en cuenta a la hora de hablar de terapia génica, pero también algunas limitaciones. Bueno, no lo hemos comentado, pero pueden existir efectos relacionados con la infusión leves y absolutamente controlables, probablemente sea el menor de los problemas. Alta variabilidad, no hay que hacer niveles de factor y disminución de este nivel de factor 8 fundamentalmente con el tiempo en el caso de la hemofilia A. La respuesta inmunológica a la cápside con alteración de la función hepática y necesidad de medicación inmunosupresora, ya sea reactiva o profiláctica. La presencia de anticuerpos antiadenovirus asociados previos y los niños que hasta ahora han sido excluidos de la mayoría de los ensayos clínicos y por tanto no participan, hasta ahora no han participado de la terapia génica. La durabilidad a largo plazo del tratamiento y los efectos adversos debido a la posible integración pues son aún desconocidos y como ya he comentado, la imposibilidad de administrar nueva dosis en presencia de nuevas dosis de estos vectores en el caso de que fuera necesario por la caída de la actividad del factor 8 es otra de las cuestiones a dilucidar. Termino con este trabajo que tiene este título tan sugerente, recientemente publicado en el Congreso Internacional. Y bueno, pues que viene a decir si estamos en el umbral de un nuevo paradigma de tratamiento, ¿no? Yo creo que estamos en disposición de decir que probablemente, pues, aunque quedan algunas preguntas en el aire, probablemente el futuro es apasionante en este sentido. Y termino, pues, con, esto lo he revisado hace unos días, es una nota y donde viene a decir que, bueno, pues digamos, el constructo, el fármaco de Bemarin, que es el que más avanzado, está en la carrera por alcanzar la comercialización y la posibilidad de disponibilidad para el uso cotidiano, pues puede alcanzar, digamos, la autorización o el beneplácito de las autoridades regulatorias a lo largo de este año 2022, final del 2022. O sea que probablemente pues estemos muy cerca de que la terapia génica sea una realidad en hemofilia y no solo, pues una parte o una realidad en cuanto al desarrollo clínico. Y creo que esta era mi última diapositiva. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a las 3 sociedades haberme invitado a estar hoy aquí. Y bueno, el tema de mi presentación es hacia dónde caminamos, ¿no? Las perspectivas de futuro en la terapia génica. Este es mi conflicto de intereses.
He dividido la presentación en el cambio de perspectiva que hemos tenido tanto los hematólogos como los pacientes a la hora de mirar hacia los resultados o hacia la terapia génica, que es necesario, que ya el doctor Núñez avanzaba, que es necesario mejorar antes de ponerla en marcha, y finalizaré con cómo nos podemos preparar las unidades, presentando el modelo europeo recientemente publicado de Hub and Spoke. El cambio de perspectiva, ya lo decía Ramiro, ¿no? En los últimos años estamos asistiendo a muchísimas nuevas terapias para el tratamiento de los pacientes con hemofilia, ¿no? Lo cual es muy esperanzador. Todas estas terapias nos empezábamos moviendo con profilaxis con la idea de mantener al menos un 1%, pasamos hace menos de 5 años a tener productos que podían poner a nuestros pacientes entre un 1 y un 3% o incluso más. Productos como las terapias no sustitutivas que ponían a nuestros pacientes con una generación de trombina y una protección semejante a tener un 10% de factor, y la terapia génica. La terapia génica, con los resultados que ya presentaba Ramiro, ¿no? Hace poquitos años veíamos terapias génicas que ponían a nuestros pacientes en torno a un 3%, y en los últimos, resultados vemos que los pacientes ya pueden alcanzar prácticamente una curación efectiva de la enfermedad, ¿no? Pueden alcanzar en torno a un 40%, y eso va a hacer que veamos los hematólogos la terapia génica con un cambio de perspectiva total, ¿no? Vemos que es una terapia totalmente diferente lo que podemos alcanzar con la terapia génica a lo que alcanzaban anteriormente los pacientes. Podríamos tener una curación por lo menos funcional de la enfermedad. Y esto ha llevado a que en este artículo publicado muy recientemente, hace menos de 10 días, en las recomendaciones del consenso internacional, ya nos digan que la terapia génica debe ser considerado como un tratamiento en un futuro cercano para nuestros pacientes. ¿Cómo lo ven nuestros pacientes? Ahora nos dirán en la siguiente presentación, pero yo creo que el paciente también tiene un cambio de perspectiva con respecto a la terapia génica. La terapia génica, una sola infusión, le va a hacer poder llevar una vida menos restrictiva, ser capaz de afrontar incluso ciertos traumatismos sin necesidad de terapia, o incluso, como se presentaba en el último congreso de la ISTH, tener alguna intervención quirúrgica sin necesidad de tratamientos sustitutivos, solamente con haber realizado la terapia génica y con lo que ellos serían capaces de sintetizar a nivel hepático. Al paciente obviamente le preocupan mucho dos cosas: la duración de este tratamiento, y le preocupa obviamente los eventos adversos, los efectos secundarios que también nos preocupan a los hematólogos. La duración, ya tenemos datos de más de 8 años de duración de la terapia génica en algunos pacientes, y otros 2 estudios que tienen un seguimiento de 4 y 5 años, o sea que ya es una terapia a tener más en cuenta. En cuanto a los datos de seguridad, los revisaré más adelante, pero parece que en ese tiempo de seguimiento no solo se ha conservado la eficacia, sino que también se ha conservado una buena seguridad para el paciente. Tanto es así que tanto las guías de tratamiento de la Federación Mundial de Hemofilia como las guías españolas para el manejo del paciente con hemofilia posicionamos la terapia génica como el tratamiento de elección, o sea, la profilaxis temprana con los tratamientos que tenemos ahora disponibles, para tener nuestros pacientes en el mejor estado funcional posible hasta que llegue la terapia génica. Con lo cual todos estamos mirando ya a la terapia génica, tanto los pacientes como los hematólogos, como el futuro de tratamiento de nuestros pacientes. ¿Qué es necesario mejorar antes de ponerla en marcha? Ya adelantaba varias cosas el doctor Núñez, limitación en los pacientes candidatos, educación sanitaria a profesionales y a pacientes, y el coste serían para mí los principales temas a tener en cuenta.
¿Cómo va a salir la ficha técnica de estas terapias génicas? Pues posiblemente muy similar a lo que obviamente se ha probado en los ensayos clínicos. La mayoría de los ensayos clínicos, pues el patrón de paciente que incluían los ensayos clínicos de terapia génica, pues era este patrón, ¿no? Con estos criterios de inclusión y estos criterios de exclusión. Me gustaría revisar alguno de ellos en el que se ha avanzado un poquito más y es como algo esperanzador, como es la seroprevalencia, ¿no? Cuando empezamos con la terapia génica dentro de ensayo clínico, realmente teníamos muy pocos pacientes candidatos, ¿no? Entre que el paciente tenía, como decíamos, la perspectiva anterior de que muy pocos van a responder con niveles bajos, al final a lo mejor poco tiempo de duración y quién sabe qué efectos secundarios, teníamos pocos candidatos. Pero cuando reclutábamos para hacer un estudio de seroprevalencia para algún ensayo clínico, veíamos que la mayoría de los pacientes que le hacíamos el estudio de seroprevalencia no era candidato para esa terapia génica. Pues mucho trabajo de las compañías farmacéuticas que están trabajando en terapia génica para conseguir vectores menos inmunógenos, pues ha puesto de manifiesto que utilizar estos vectores menos inmunógenos, como puede ser el adenovirus asociado 5, que como ven en la diapositiva, en este trabajo realizado, es un estudio multicéntrico en el que participan 11 países, se ve que tiene menos seroprevalencia, es decir, que más pacientes serían candidatos, ¿no? Y en este sentido hay diferentes estudios de seroprevalencia para probar esas cásides menos inmunógenas con el objetivo de tener más pacientes candidatos para esas terapias. Pero además, hay novedades también en este aspecto, ¿no? Hay algunas de las terapias, por ejemplo, la de C-Celeverin, la de Unicure, que se puede infundir a pacientes que tengan anticuerpos contra la cáside que vamos a infundir en determinado título. Esto ha sido presentado por ellos en varios congresos. La primera vez que lo presentaron fue en ISTH del 2021 y, como ven, pues la eficacia en los pacientes, como ven en la gráfica de la izquierda, pues la eficacia de la terapia génica era igual en pacientes que tenían anticuerpos frente a la cáside que utilizan ellos para la terapia génica, y era igual con respecto a aquellos pacientes que no tenían anticuerpos frente a la cáside, lo cual amplía la cantidad de pacientes que se pueden beneficiar de la terapia génica, lo amplía en gran medida. Y fíjense en la gráfica de la derecha, si ellos tienen como el punto de corte de título de anticuerpos neutralizantes previo a la terapia génica en 700, si lo fuéramos bajando, si lo fuéramos bajando a aquellos pacientes que fuera efectiva la terapia génica, a aquellos pacientes que tienen títulos de menos de 1030, pues el 96% de la población sería candidato a recibir esta terapia génica. A ver. Ahora no me pasa las diapositivas. A ver, voy a intentar salir y volver a entrar. Vale, sí, espero que lo pueda hacer así, sí, perfecto. Vale. Otro de los limitantes que también hablaba Ramiro anteriormente es los pacientes con inhibidor. Los pacientes con inhibidor en ese momento o pacientes con inhibidor previamente, son pacientes que se han excluido de los ensayos de terapia génica.
Ya hay modelos como este, que bueno, estos son resultados en modelos experimentales, preclínicos, que dicen que bueno, pues a la terapia génica bueno, pues podría ser efectiva o más efectiva que una inmunotolerancia al uso en, bueno, pues, en pacientes con inhibidor, ¿no? Porque tendrías niveles sostenidos de factor 8, con lo cual sería muy bueno para erradicar el inhibidor, más que hacer bueno, pues las infusiones diarias que hacemos habitualmente cuando realizamos una inmunotolerancia. Y me ha parecido muy interesante este ensayo clínico que ya está, bueno, pues, que ya está reclutando pacientes, que tiene Biomarin, ¿no? Bueno, ellos lo que quieren hacer un ensayo, bueno, están haciendo un ensayo clínico para ver la eficacia, la tolerabilidad y la seguridad de, bueno, pues, del vector del Galactogen rosaparvovec de Biomarin en pacientes con inhibidor activo en ese momento o que han tenido inhibidor. Estos pacientes bueno, pues, reciben, si tienen inhibidor en ese momento, pues reciben terapia concomitante con emicizumab, y si no tienen inhibidor, que han tenido inhibidor previamente, pues hasta que la terapia génica es efectiva, pues reciben profilaxis, como lo hacemos habitualmente con factor 8. También hablaba Ramiro de un limitante, la edad, ¿no? Todos los ensayos clínicos de terapia génica han puesto bueno, pues el tope en hacerlo en mayores de 18 años. Bueno, ya hay ensayos como este que veis aquí, de Freeline, que incluye a pacientes de 16 años. Se supone que ya el hígado, bueno, pues ya está lo suficientemente maduro como para poder incluir a estos pacientes. ¿Y qué hacemos con los pacientes pediátricos? No se van a poder beneficiar de terapia génica hasta que tengan más de 16, 18 años. Sabéis que los hepatocitos, el motivo por el que no se les ha incluido en terapia génica es porque los hepatocitos se siguen bueno, pues, desarrollando y replicando, y puede que si has transducido un número tal de hepatocitos a un niño con 6, 7 años, al final, como el volumen de hepatocitos al final a los 18 años va a ser mucho mayor, pues puede que esa terapia génica se quede, bueno, se vaya perdiendo los hepatocitos transducidos. ¿Qué se está intentando en estos pacientes? Bueno, pues utilizar otros vectores virales, comentaba Ramiro los lentivirus, bueno, pues utilizar igual lentivirus, o una verdadera curación que sería la adición génica, ¿no? Que eso sí que sería una verdadera, no una curación funcional, sino una verdadera curación de la hemofilia. Y ya hay ensayos clínicos en fases más iniciales en hemofilia, también utilizando técnicas de edición génica. Otro grupo de pacientes que teníamos excluido y que es muy numeroso en nuestras consultas son aquellos pacientes que tienen una hepatitis C pasada, o una hepatitis C que, bueno, pues, que han tenido contacto con el virus de hepatitis C. Quizá el único evento adverso llamativo en terapia génica en hemofilia ha sido el fallecimiento de un paciente dentro de uno de los ensayos de terapia génica el año pasado por un carcinoma hepatocelular. Bueno, tanto las agencias regulatorias pararon el ensayo y estuvieron buscando, bueno, pues, si tenía que ver con bueno, pues, con la terapia génica a la que se había sometido el paciente, y se concluyó que no tenía nada que ver, que era un paciente que tenía ya un hígado cirrótico. Pero sí que es verdad que sí que se pone mucho foco en, bueno, pues en el cuidado de la salud hepática de estos pacientes, o seleccionar muy bien los pacientes que van a recibir esa terapia génica. Educación sanitaria a los profesionales y a los pacientes, pues para mí es una de las cosas más importantes que tendríamos que poner en marcha, ¿no? Realmente, si vamos a hacer terapia génica, vamos a tener que conocer muy bien lo que estamos haciendo para obtener los mejores resultados y con los menos eventos adversos.
Esta diapositiva ya la he puesto varias veces, me gusta mucho, ¿no? Porque fue una iniciativa de la ISTH que dijo, bueno, vamos a ver cuánto saben los hematólogos, fundamentalmente, bueno, hay como 5.000 respondedores, pero fundamentalmente era grupo de hematólogos dedicados a la hemofilia. Bueno, y los hematólogos dedicados a la hemofilia, cuando se preguntaba qué conocimiento, si creían que debían de estar más formados para hacer terapia génica, si se veían con capacidad de explicar la terapia génica a sus pacientes, bueno, pues hasta un 70%, como podéis ver ahí en las respuestas, necesitaban más educación más educación sanitaria acerca de la terapia génica, necesitaba tener más conocimiento acerca de los ensayos clínicos, acerca de los resultados de los ensayos clínicos, las posibles complicaciones a la hora de explicárselo a su paciente y a la hora de tener la responsabilidad de llevar a un paciente que se haya sometido a terapia génica. Y bueno, en este sentido hay diferentes registros, ensayos para ver qué es lo que necesitan saber los pacientes acerca de la terapia génica. Bueno, las sociedades la verdad es que van muy deprisa, afortunadamente, y tanto la ISTH como la EHAT se han movido muy rápido y tienen unas plataformas bueno, pues, muy sólidas, que bueno, a mí la verdad es que me gustan mucho y bueno, y os animo a los asistentes que queráis profundizar bueno, pues, para conocer más de los resultados de terapia génica, todo lo que se está haciendo y se está poniendo en marcha. Y bueno, y luego también a nivel local, bueno, pues la National Hemophilia Foundation tiene también un programa muy sólido para, bueno, pues para educación sanitaria y diferentes plataformas que veis aquí, como la de la World Federation o la de la European Hemophilia Consorcio, que también tienen muy buenas herramientas por si queréis investigar más. En el documento consenso que os presentaba al principio de la charla, bueno, pues ellos focalizan bueno, pues, qué necesitaríamos para prepararnos para terapia génica. Bueno, pues tener un buen hepatólogo o una buena conexión con el servicio de patología para ver esos eventos adversos. Y bueno, algunas de las cosas que también ha dicho Ramiro, un buen seguimiento del paciente para ver qué paciente, no someter al paciente a una inmunosupresión prolongada por estar en un ensayo de terapia génica, sino ver qué paciente va mal, qué paciente está elevando las transaminasas, cómo podemos controlar esa toxicidad y podemos evitar que pierda bueno, pues, todos los hepatocitos transducidos. Y una cosa muy importante y que ya se han puesto en marcha, pues, la World Federation y también la EHAT, es tener un registro de los pacientes que se van realizando terapia génica para ver un seguimiento tanto de eficacia como de seguridad a largo plazo. El coste será otra cosa que hay que mejorar o hay que negociar antes de ponerla en marcha, ¿no? Ya se han hecho varias aproximaciones, FDA, bueno, pues, con la terapia génica, que se supone que va a ser la primera en comercializarse, la de BioMarin. Bueno, pues se han hecho aproximaciones de cálculo, bueno, pues número de años que puede estar prevista que va a durar esa terapia génica, comparándolo por el coste anual de un paciente con los tratamientos actuales, que puede ser el factor 8 o el Enlibra. Y el último tema a tratar, quizá el más importante, ¿no? Preparación de las unidades que van a atender a estos pacientes o que van a realizar esta terapia génica. Bueno, se ha publicado muy recientemente el modelo europeo de Hub and Spoke. Bueno, pues este artículo lo ha puesto también a Ramiro. Bueno, pues la preparación es la llave del éxito, ¿no? Tenemos que prepararnos y muy conscientes de ello. Bueno, pues la EHAT y el European Hemophilia Consorcio bueno, pues ha diseñado un modelo de lo que ellos consideran que podría ser óptimo para que todos los pacientes, y a mí me parece muy importante la finalidad que ponen ellos, ¿no? El modelo
no es un modelo de red que ellos se hayan inventado, sino el propósito de este modelo es que la terapia génica sea accesible para el paciente que vive en Madrid o que vive en un sitio donde a lo mejor el centro de tratamiento es más pequeño. Tendría que ser accesible para todas las personas con hemofilia, independientemente de su país o de su centro de origen. Es un modelo modificable, lógicamente se va modificando, la terapia génica va avanzando muy rápido, y es un modelo, como os presentaré en 3 diapositivas, un modelo en red de centros más grandes y centros más pequeños como un sistema de vigilancia de seguridad y eficacia a largo plazo. El hub sería un centro de tratamiento, ellos lo equiparan a los centros integrales para la atención a la hemofilia, que es el modelo europeo de la EHAT. En España tendríamos esos centros integrales del tratamiento de la hemofilia definidos por el Ministerio como los CESUR, y ese centro tiene un equipo multidisciplinar y ha tenido experiencia con ensayos de terapia génica, y el SPOKE sería un centro más pequeño, sin experiencia en terapia génica, pero más cercano al paciente y más familiar a lo mejor para el paciente, donde el paciente ha ido siempre y seguramente se siente seguro y más confortable. Bueno, pues lo que habría que hacer es primero informar bien al paciente. Decíamos, el hematólogo tiene carencias a la hora de informar bien al paciente de los riesgos y de bueno, pues el compromiso que va a requerir que se someta a una terapia génica en cuanto a cuidado de su hígado, no consumir alcohol, bueno, pues no hacer una actividad física extrema que pueda dañar los hepatocitos, bueno, pues hacer una monitorización muy estrecha tanto de la expresión del gen como de la salud hepática del paciente. Y bueno, pues el hub, como os decía, pues serían estos centros más grandes con equipos multidisciplinares y que han tenido experiencia en terapia génica en los ensayos clínicos. Entre estos centros y los centros más pequeños habría una monitorización, habría una comunicación muy estrecha para, por ejemplo, esto que decía Ramiro, en vez de someter a todos los pacientes con una profilaxis inmunosupresora, bueno, pues detectar rápidamente a aquel paciente desde su centro, en el sitio donde está, desde un centro más pequeño, aquel paciente que empieza a perder respuesta o que empieza a tener toxicidad hepática, y desde el centro más grande, desde el hub, pues facilitarle los protocolos o hablar con ellos y decidir entre todos un protocolo para iniciar la inmunosupresión de forma más temprana. Para concluir la presentación, bueno, pues yo creo que la terapia génica hoy por hoy estamos viendo en los últimos resultados del último año que ofrece la posibilidad de transformar la vida de los pacientes con hemofilia, alcanzando con una sola infusión la cura funcional de la enfermedad y posiblemente la curación total cuando veamos las técnicas, los resultados de los ensayos con edición génica. Los últimos resultados de los ensayos clínicos, bueno, pues con niveles más altos de factor deficitario, mantenidos durante más tiempo y con buen perfil de seguridad, han cambiado sin duda la perspectiva que teníamos, la opinión que tenía el hematólogo de la terapia génica, y posiblemente irá cambiando la opinión que tiene el paciente de la terapia génica. Tenemos mejoras para ampliar el número de candidatos y tenemos modelos para que la terapia génica, bueno, pues pueda llegar a todos los pacientes independientemente de dónde esté el paciente viviendo en ese momento. Y nada más.
muchísimas gracias. Lo voy a hacer sentado, pero voy a empezar de pies para no retrasar mucho todo. Antes de nada, muchísimas gracias a las sociedades, a la Fundación Victoria Eugenia, y una cosa a los que me acompañen aquí en la sala. Presentación, aplaudidme, porque claro, esto de estas cosas de los temas medio híbridos, medio no híbridos, estamos aquí y no aplaudimos, y da la sensación de... Por favor, aplaudidme, aunque lo haga mal al acabar, porque si no esto queda muy raro. Es tremendamente complicado hablar después de todos los que han hablado. Prácticamente no me dejan nada. En el Aragao taurino, el que cierra plaza suele llevarse todos los aplausos, porque la gente está caliente, ¿no? Pero en este mundo de la medicina, el último es que ya no tiene nada que decir, o al menos nada brillante que decir. Por tanto, intentaré contar algunas cosillas que se me ocurran, y aún así, como ya he dicho, el aplauso si os le pido, aunque sea por caridad cristiana. Cuando me invitaron y demás, pues qué pensaban los pacientes, y lo primero que me vino fueron un par de frases, ¿no? Una que era la de Esperando a Godot, ¿no? La terapia génica. Llevamos hablando de ellas muchos años, parece que siempre está y no llega, ¿no? También pensé en los 40 años del pueblo prometido, del pueblo elegido, tan cercano la hemofilia con el Talmud, con el judaísmo. Y hoy me he dado cuenta que tenía que haber buscado el 20 de abril del 90 o del 92 para Ramiro, cuando se inició. Pensé en los 40 años de travesía en el desierto de este pueblo elegido, de esta enfermedad elegida, ¿no?, que hemos vivido. Por lo tanto, permitidme una breve reflexión histórica y luego pasaré al presente. Y hablaré de esta travesía en el desierto. Años 80, ni que contar tiene lo que ocurrió en hemofilia, ¿no? Pero de aquello que ocurrió nació lo que tenemos ahora. Año 82, y corregidme los expertos, clonación del gen del factor 8 y del gen del factor 9. Si no me equivoco, en el momento el gen más grande que se pudo clonar fue el del factor 8, por dos equipos prácticamente a la vez. Y antes el gen del factor 9. Las primeras publicaciones hablaban de hacer productos recombinantes para proveer a los pacientes de productos con más seguridad. Pero muy pronto ya se pensó que servía de algo más tener el gen clonado. Y aunque ha comentado antes, creo que el doctor Ramiro, un artículo del año 93, encontré uno del año 87, habrá alguno anterior, pero encontré ya en el año 87 un artículo de un grupo hablando de cómo la hemofilia B era una enfermedad muy prometedora para la terapia génica. Por todo lo que luego hemos hablado, monogénica, con un poco de expresión, hay un gran cambio clínico, ¿no? Pero ya en el año 87 encontramos esto. Pero ¿qué pasó? Estábamos ya viendo pues un cierto escenario, y llegaron los tenebrosos años en los que no llegaba ni siquiera el maná, que le llegaba por la noche al pueblo elegido, ¿no? A nosotros no nos llegó el maná. Son los años que bien conocéis vosotros, del AZT, año 87, un fármaco que parecía que iba a ser algo, pero fueron muchos años tremendamente complicados, hasta ya los 90, la conferencia de Vancouver, la conferencia de Berlín, y una cierta esperanza con los Targas, tratamientos antirretrovirales de gran actividad que cambiaron el curso del VIH, del SIDA, que era lo que los pacientes teníamos, y quizás cambió también el curso de la hemofilia, de que los pacientes con hemofilia, y bien lo sabéis vosotros, no se muriesen, que era lo que ocurría hasta el año 95, 96, algunos más allá, pero bueno, eso fue un gran cambio, y que fue una travesía muy dura y que todos entenderéis. También por los primeros 2000, últimos 90, primeros 2000, empezó a tratarse a pacientes y a curar pacientes con terapias génicas, con enfermedades algunas que bien sabéis que el curso de la enfermedad era fatal y no había otra opción terapéutica, pero surgieron las leucemias, todos los problemas de la mutagénesis insercionales, que dieron pues un gran parón a las terapias génicas en general. Y en el mundo de la hemofilia
además el miedo a la palabra virus. A un paciente con hemofilia nos decías terapia génica, curación de la hemofilia, y todos decían, qué bien suena esto, ¿no? Pero cuando le decías, es un retrovirus, pues parecía que todas aquellas noches de desierto sin maná, pues se recrudecían. Pero bueno, ya parece que esta travesía estamos llegando, ¿no? Esos años 10 que lo comentaba, han comentado el artículo del New England, yo aquí he traído la editorial de ese mismo artículo del New England, que era la de Merry Christmas. O sea, ese gran cambio, ese gran juego de palabras, que por cierto luego tuvo, ya lo comentaremos otro día, una gran cantidad de cartas al editor criticando al título de esta publicación, ¿no? Pero llegamos ya esta auténtica esperanza, este auténtico cambio, cómo esto tan lejano que parecía imposible lo había. Y yo creo que esa gráfica que ha puesto, creo que el doctor Núñez, de los 6 pacientes, pues creo que la hemos visto y seguido todos hasta la saciedad, ¿no? Aquello, no había WhatsApp, si hubiese habido WhatsApp en la época hubiese circulado los grupos de hemofilia como la pólvora, ¿no? Pero circuló muchísimo en esos primeros puntos, esas primeras expresiones sostenidas del factor 9, y también no olvidemos, y luego lo comentaremos, esa primera grafiquita arriba de los esteroides, de las transaminasas, de los corticoides que nos iban acompañando a nosotros, y luego lo veremos desde aquellos años, ¿no? Pero bueno, ya estamos llegando a tierra prometida, estamos ya a las puertas. Como pasó, no todos entraron, pero algunos se quedaron fuera, algunos no pudieron entrar, pero entrarán muchos, ¿no? Y ya conseguimos entrar a tierra prometida, a esto de la terapia génica en hemofilia A y en hemofilia B. Lo han comentado ya. Estaba revisando cuando pasé la presentación y veía una cantidad ingente de moléculas, de líneas en desarrollo, de ensayos cada vez más complicados, de ir casi más allá. Si no conté mal, creo que eran casi 10 en hemofilia A, otras 8 en hemofilia B, que estuviesen actualmente ya con investigación en humanos, e incluso esas previsiones de aprobación en año en curso, que yo solo digo una previsión de aprobación, no me atrevo a decir nada más, porque esto, como siempre digo yo, hasta que yo soy jurista, ¿no? Y yo siempre digo, hasta que no esté publicado en el BOE yo no me creo nada. Por tanto, yo hasta que no esté la opinión positiva de la EMA o del CHMP esas minutas, por lo tanto seguiré muy precavido, pero esperemos que ocurra esto. Pero bueno, entenderéis que han sido una larga travesía, y además esta larga travesía ha provocado cosas a los pacientes, ¿no? Las expectativas, esa gestión de expectativas tan complicadas. Yo recuerdo ser niño, ir a los congresos de hemofilia, de FEDEMO, y hablarse de la terapia génica y de la terapia celular, y siempre lo oíamos. Y ahora va a ocurrir una cosa: el día que llegue va a estar tan descontado de haber escuchado tanto que nos sorprenderá. Tenemos ese problema como sociedad de la intoxicación, la infoxicación. Recibimos tanta información que cuando llegan las cosas buenas ya las das por descontadas y piensas en lo siguiente. Y esto es lo que va a pasar y lo que luego veremos. Y creo que hay temas que han ido comentando los doctores Núñez y Álvarez. El primero, las exclusiones. Bien han dicho, se está trabajando mucho en la investigación en eliminar las exclusiones, pero es probable que las fichas técnicas de los productos que se aprueben en primera oleada o las decisiones de financiación, como luego veremos, tengan exclusiones claras de inserción, y dependiendo de los modelos de financiación, también por parte de los laboratorios, porque depende de cuál sea el modelo de financiación, tampoco los laboratorios tendrán un interés en meter pacientes en exclusión si el modelo de financiación tiene que ver con resultados, ¿no? Y aquí va a ser tremendamente el papel de decir quién entra y quién no entra en tierra prometida. Incluso muchos que fueron los que lideraron los 40 años en el desierto no entrarán en tierra prometida y será muy complicado. El modelo Hub-and-Spoke, que luego también haré una breve mención, comenta esto. Es más, dentro de los roles, es uno de los roles que tienen compartidos el primero y el segundo, y con una importancia muy clara de los dos tipos de roles en explicar esto. Ya el Spoke tiene que ser muy claro en el reclutamiento,
porque es tremendamente complicado, como entenderéis, decirle a un paciente, puedes entrar en esto y que luego no llegues. Esto también va a ser muy complicado, y también va a ser complicado ese paciente que te llegue a la puerta, te reclame, ¿qué hay de esto? ¿Qué hay de lo mío? Y decir, esto es complicado. Es más, personalmente, sin saber nada de qué va a ocurrir, es probable que yo mismo sea uno de los que no entren en tierra prometida en una primera oleada. Por lo tanto, es que es una sensación, casi como personal disclaimer, de esta sensación de que algo llega, pero no llega para ti, ¿no? Que es complicado. Los datos de seguridad, Núñez y Álvarez, ¿no? Pues los datos parecen robustos, el dataset de seguridad es un dataset muy amplio, con muchos años de seguimiento, pero realmente hay dudas muy fuertes sobre cuál debe ser la mejor terapia, por ejemplo, de administración de corticoides, si es de manera profiláctica, si no, realmente hay unas dudas que incluso son regulatorias, que han tenido que ver en las decisiones que han ido tomando las agencias regulatorias, que son de gran profundidad científica, ¿no? Y por lo tanto esta gran profundidad científica os hace a los pacientes también tener estas dudas. Y por último, los datos de eficacia, ¿no? Aquí la variabilidad también es muy grande entre desarrollos clínicos, incluso algunos desarrollos clínicos se han ido cayendo porque los datos eran consistentes, pero la eficacia no era suficientemente fuerte para desplazar favorablemente el balance beneficio-riesgo, ¿no? Y esto ocurre con lo que luego veremos de la personalización. Depende cuál sea la expectativa del paciente de la terapia génica. Quizá la terapia génica no sea capaz de cubrir sus expectativas. Cuando se hablaba de esto de la libertad del paciente con la terapia génica, la curación funcional depende qué es lo que el paciente espere con la terapia génica, qué es lo que espera con la curación funcional. Yo probablemente, si fuese candidato, no podría esperar desbancar a Jordan dentro de mis limitaciones, ¿no? Pero eso es muy importante, esta personalización de tratamiento amplísima cada vez más, y más con el mundo de la terapia génica, y con esos datos de eficacia muy prometedores, pero que la variabilidad es muy amplia entre pacientes e intrapacientes, y hay que ver también la evolución de los mismos. Por supuesto, y voy a ir acabando, el gran tema de las entidades de pacientes, que es el acceso efectivo a las terapias, y como gran piedra, el precio y reembolso de las terapias. He sentido mucho que no nos acompaña la Dirección General de Cartera y Farmacia, porque tendría un papel relevantísimo en hablar de qué hacer con estas terapias. Sinceramente, y esta es una opinión que he manifestado en muchos sitios, hay que cambiar el modelo de financiación en nuestro país y pensar cada vez más en los servicios y menos en los suministros. Yo creo que la terapia génica no es el suministro de unos viales con unos productos complicadísimos de nombre, sino es un servicio en el que puedes prevenir que un paciente tenga sangrados durante 5, 7 o 10 años, dependiendo del producto. Y esto es un cambio muy fuerte del modelo, y es un cambio también del modelo de financiación, e incluso un cambio normativo en la adquisición de esto, de dejar de comprar un bien, de dejar de comprar unos viales que vengan en frío, a empezar a comprar un servicio en el que el paciente te pueda asegurar X años sin sangrados o una X reducción de sangrados. Sabemos que el coste de la terapia actual de la hemofilia A y B es un coste muy elevado. Por supuesto, entendemos que el coste del futuro también será elevado, pero para tener un comparador tendríamos que saber exactamente en ese marco temporal cuáles son los servicios aportados al Sistema Nacional de Salud, a la ciudadanía y a los pacientes. No simplemente pensar que estamos comprando unos viales, que por supuesto, si simplemente pensamos en lo que vale ese vial, hablaremos de unos costes impensables. Sabéis que hay terapias génicas ya actualmente aprobadas y financiadas con un precio de TAG, un PVL, pues elevado, en alguna de ellas muy elevado, en otras terapias pues, también elevado, pero menos, sobre todo en las que tienen que ver con los temas oftalmológicos, porque depende de un ojo, 2 ojos, etc., son menores, pero el precio de etiqueta es un precio muy elevado. Pero hay que ver qué es lo que estás comprando como sociedad. No estás comprando simplemente un producto como salió en prensa generalista, el medicamento más caro es, no, estás comprando un servicio
estás comprando un suministro que da un servicio en el cual previenes que una persona tenga que tener una cantidad muy elevada de administraciones de productos que ya son muy caros, y estás consiguiendo que estas personas, pues, en el caso de algunas otras terapias, vivan directamente. En el caso de hemofilia conseguimos otras cosas, pero en el caso de otras terapias conseguimos que la gente viva, ¿no? En el caso de hemofilia, que conseguimos, como hemos visto antes, pues quizás 5, 7, 9, 10 años de una expresión elevada de producto, de factor 8, de factor 9, que puede prevenir un gran consumo de productos, ¿no? Y otro elemento que ha salido y que es, pues, otro relativo, es el Japan Scope, el acceso eficaz, efectivo de todos los pacientes con independencia de dónde vivan a estas terapias. Y hemos encontrado descentralizado, tremendamente descentralizado, y a veces creo que más descentralizado podemos llamarlo el modelo estado caótico, porque realmente más que una descentralización es quizás un caos en el que a veces cuesta saber qué es qué o quién es quién o qué hace qué, pero bueno, en el mundo de la sanidad y en todos los mundos de otro sistema ocurre eso. Creo que es muy importante usar lo que ya funciona, que puede ser el modelo de CESUR, que ya lo ha comentado previamente el doctor Álvarez, para hablar del modelo Hub and Spoke, en el que consigamos, como bien dice tanto el documento conjunto de la Sociedad Europea de Hematología, de la EHAD, que participa el doctor Jiménez Yuste precisamente, y de la EHC, el Consorcio Europeo de Pacientes, de esa experiencia, de esa expertise en hemofilia y en terapia génica, con esa proximidad. Y aquí va a ser también, creo que muy relevante, el seguimiento, como luego comentaba, porque el modelo Hub and Spoke, pues, es una distribución de roles, ¿no?, en la que el que quizás administra y hace la indicación no es el que luego va a seguir al paciente. Por lo tanto, la información tendrá que fluir de una manera, nunca mejor dicho, muy fluida, muy transparente, y todo ello quizás aderezado de obligaciones de Valtermezzo, como se llame en aquel momento, en el que haya que rellenar, pues, infinidad de datos en infinidad de bases, algunas de ellas con sentido clínico y otras con sentido menos clínico. Otra cosa que también comenta el modelo y que es tremendamente relevante: el dinero sigue al paciente, pero el dinero tiene que seguir realmente al paciente, porque si no conseguiremos montar un modelo Hub and Spoke muy aparente en el papel, pero si el dinero no sigue al paciente, los hubs, pues, probablemente no tengan esa atención o ese interés especial de poder atraer pacientes. Bueno, creo que muy poco de tiempo, por lo tanto voy a ir pasando rápidamente y voy a hablar ya de la elección, como antes dije, ¿no? Este modelo va a requerir una grandísima personalización de las terapias para los pacientes. Quizás vivimos, y lo comentaba el doctor Manucci en otras, y se ha comentado, una revolución de la hemofilia. Yo siempre digo que tenemos una situación actual mejor de lo que muchos hubiésemos soñado hace 20 años, y por supuesto mejor de lo que esperábamos que lo hubiese. Las terapias existentes son muy sólidas, robustas, hay acceso a muchas de ellas y muy buenas, por lo tanto el que entra nuevo tiene que aportar. Pero esto no es que el nuevo es el mejor y el mejor para todos. Esta elección requerirá muy bien saber qué paciente requiere qué cosa, qué centro puede comprometerse a hacer un seguimiento eficaz, y todo ello aderezado de las restricciones presupuestarias que acompañan a esta inserción. Yo creo que este puede ser quizás una de las grandes dificultades de la terapia génica, ¿no? La elección de qué paciente, para qué, y también esta gestión del coste de oportunidad. Si ahora el paciente recibe esa terapia génica, ¿qué va a ocurrir dentro de un tiempo? Podrá recibir otra con el mismo vector, con diferentes vectores. También va a haber esta gestión del coste de oportunidad, de si usa una terapia génica ahora, qué puede ocurrir en un futuro. Y me vais a permitir, ya esto casi lo cuento casi como chascarrillo, pero no lo es. ¿Qué hacemos entidades de pacientes? Que hemos tenido una gran experiencia en hacer talleres de venopunción. O sea, nuestros niños saben pincharse ellos solos con 8 años. Pero no sabemos hacer otras cosas con los pacientes. Tenemos que reinventarnos en dar otro tipo de servicios, ¿no? Quizás más vinculados con ese modelo Hub and Spoke, quizás poder servir de ese nexo entre los centros, quizás de ser un colaborador de los centros, no ser el Spoke ni mucho menos, pero sí quizás poder ser ese colaborador de esos centros que van a tener un rol muy importante
en el seguimiento del paciente y que quizás por sus situaciones les es más complicada. Y bueno, como siempre digo, somos unos seres, el paciente es el ser más egoísta del mundo y es el ser más exigente del mundo. No tenemos todavía las primeras aprobaciones que esperamos que lleguen y ya estamos mirando en el horizonte, ¿no? Ya esperamos al 2.0. Sin tenerlo en la mano se nos ha quedado pequeño, que es un gran problema que tenemos. Y aquí simplemente dos documentos, ¿no? La reinfusión. Todos los datos indican que la expresión decae con el tiempo, más o menos, dependiendo de la hemofilia A, de la hemofilia B. Pero ¿qué va a ocurrir dentro de 8 años, de 10 años? Esto es un gran reto que se está investigando en el mismo, pero que todavía creo que no está determinado y que nos supone una gran duda en el futuro. Y por último, por supuesto, ¿qué hacemos con los pacientes con inhibidores? También hay investigación en terapia génica, incluso puede ser que sea muy interesante para pacientes con inhibidores, ¿no? Pero es otra gran duda que surge y esperemos que en la siguiente versión podamos ya tener resueltas estas dudas y que por lo menos no hayan tardado 40 años en poder llegar a la siguiente tierra prometida. Y sin más, muchísimas gracias a todos vosotros y a todas vosotras, a las sociedades, a la Real Fundación Victorio Ageria. Ahí tenéis mi mail, cualquier cosa que queráis, y muchas gracias. Y por favor, un aplauso. Muchas gracias a los tres ponentes, a doctor Núñez, a la doctora Álvarez y a Daniel Aníbal por esta visión del pasado, del presente, del futuro y un poco la visión desde el punto de vista de los pacientes. Yo creo que ha sido muy interesante. Tenéis o tienen una zona de preguntas por si quieren, hemos tenido alguna ya. A través de, se puede hacer preguntas a través de la plataforma y en cualquier caso también tenemos la suerte de aquí que os acompañen personas que han aplaudido, como bien habéis oído, y si tienen alguna pregunta, por supuesto también estáis bienvenidas a realizar esta pregunta. Yo tengo muchas preguntas que hacer personalmente, pero obviamente no quiero abordar desde el punto de vista personal, sí transmitir algunas de la audiencia, ¿no? Un poco dado un poco, y bueno, la puedo lanzar a los tres a ver qué opináis, dado un poco el que es una terapia cuanto menos avanzada en el contexto, bueno, y una terapia celular en el contexto de la definición que hace la Sociedad Europea y probablemente es una terapia con un coste económico seguramente elevado, ¿no? Un poco cómo se podrá integrar en el sistema sanitario español, ¿no? Preguntan realmente si ocurrirá o podrá ocurrir algo parecido a lo que actualmente se está trabajando con las terapias CAR. No sé si tenéis alguna visión o alguna proyección al respecto. Si queréis, empezamos por orden, si queréis, por Ramiro, luego Maite y luego finalmente Antonio. ¿Has oído la pregunta? Si no, tienes el micrófono cerrado. Víctor, sí que lo he escuchado. La verdad es que, bueno, yo creo que igual en base a la proximidad, al menos teórica, ¿no? de la llegada, ¿no? a nuestras manos, ¿no? De la terapia génica, creo que deberíamos ir planteando ya estas cuestiones. A mí desde luego se me escapa cómo vamos a hacerlo y quizás, bueno, pues también aprovechando que tenemos aquí a nuestros dos presidentes, igual ellos tienen una forma o sea, nos pueden dar también su opinión. Yo creo que en mi caso, o sea, en cualquier caso creo que las fórmulas, como ya habéis comentado también, Daniel lo ha comentado, yo creo que hay que buscar fórmulas pues que permitan abordar a lo mejor una inversión inicial de alguna manera y la fórmula del riesgo compartido habrá que valorarla, yo creo que muy detenidamente, y sobre todo a lo mejor
pues pensar, desterrar en este caso concreto el cortoplacismo, ¿no? Y mirar un poco a medio plazo, ¿no? Estamos viendo cómo pues niveles de actividad, los niveles de actividad se mantienen al menos de una manera relativamente adecuada en hemofilia A. Hemos visto que 4 años podemos estar relativamente tranquilos que se van a alcanzar, probablemente bastante más en hemofilia B, donde no hay esa caída que se atisba en los ensayos de hemofilia A, y esto yo creo que debe ser tenido muy en cuenta, ¿no? El coste de una profilaxis, pues ya sabemos que es variable, pero tiene un coste anual, y creo que eso habría que tenerlo en cuenta, ¿no? A la hora de, bueno, pues tener presente los costes a lo mejor iniciales, y que de alguna manera se llegue a un acuerdo para ir devengando esos costes a lo largo de los años. Pues no lo sé, la verdad es que a mí se me escapa realmente cómo se puede afrontar este ítem tan delicado, ¿no? Y que puede suponer pues un factor limitante a la hora del uso de esta terapia. Como bien has dicho también, bueno, tenemos los TCAR que nos han servido un poco de antesala y que probablemente también nos sirvan de modelo, ¿no? O nos puedan servir de modelo, cogiendo, bueno, pues los aspectos más positivos de esta terapia y aprovechándolos en beneficio de la terapia génica en hemofilia. No sé si querían hablar los presidentes de las sociedades a los que ha hecho alusión a Ramiro. Yo la verdad es que también se me escapa, ¿no? Como a Ramiro, se me escapa cómo se puede hacer, quizá a lo mejor con un modelo, bueno, pues estimando el coste del tratamiento de los pacientes, que ahora mismo no es un tratamiento barato, y hubiera sido ideal, como decía Daniel, tener aquí a la directora general de farmacia, ¿no? Que posiblemente ellos tengan alguna aproximación de cómo se puede hacer frente a estas terapias tan costosas, que bueno, que suponemos que las tendremos en breve, ¿no? Posiblemente el modelo del CART también sea, ellos ya tienen ese modelo, ¿no? Y posiblemente pues sea en esa línea, ¿no? Pero bueno, hubiera sido estupendo que nos lo hubiera explicado de primera mano Patricia de la Cruz aquí. Ya no solo los CARTs, hay otras terapias y recientemente pues está habiendo este cambio que he intentado, o que yo siento así, ¿no? De dejar de comprar un producto a comprar un servicio. Cuando compras un servicio, pues valoras realmente lo que te aporta, el resultado. Por lo tanto, desde mi punto de vista, tiene que haber un pago por hitos, y los hitos deberían ser los años con una X expresión de proteína, los años con un X libres sangrados, o los años con una reducción entre el 95% o el que fuese respecto al consumo basal de unidades internacionales respecto al paciente previamente infundido. Esto lo único, pues, que suena muy bien, quieras que no, mueve toda la carga, todo el riesgo al que vende, no al que compra. Otro elemento que a veces olvidamos cuando pagamos por resultados: el que mejor sabe cómo funciona una cosa es el que lo vende. Yo sé mejor lo que le pasa a mi coche que el que lo compra. Por lo tanto, en la fijación de pagos por resultados hay que ser muy listo al fijar los resultados, porque puedes desbalancearlos, y esto ocurre y ha ocurrido en otros escenarios de pago por resultados. Pero sea como fuere, creo que vamos por el buen camino, ¿no? El de darnos cuenta que lo que tenemos que comprar no es cosas, es comprar servicios. Y yo, cuando me han preguntado, pues he planteado en hemofilia, yo plantearía esos 3 hitos financiadores, como se llama, o hitos de ejecución, que podrían ser, dependiendo de la patología, dependiendo de la situación del paciente, o la expresión de proteína, que me parece que es muy fácil de medir, relativamente fácil de medir, pero que realmente se encuentra más cercano al dato clínico duro que a la experiencia del paciente. La reducción en consumo de internacionales respecto al factor basal, que tendría mucho más que ver con lo financiero, con lo económico. Y luego, si me permitís, en ese mundo ideal del 2.0 o el 3.0, yo, si pudiese, pagaría por años libres de sangrado. Quizás ahora, con las terapias existentes, no sea posible en todos los pacientes, pero creo que ese es el objetivo, ese es el servicio que realmente deberían aportar para mí los productos. Y ahora, si me preguntase a alguien, yo diría reducción en consumo en unidades internacionales respecto a año basal, a año pre-infusión del paciente. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Daniel, en el sentido de
de que la gran ventaja que tiene la terapia génica en hemofilia respecto a otras terapias génicas o a otros modelos de terapia celular como tal es, punto número uno, que el tratamiento actual es un tratamiento caro, es un tratamiento que supone un consumo. Que la llegada a la terapia génica, lo que se han visto en los ensayos clínicos, que independientemente de la toxicidad, independientemente de la durabilidad en el tiempo, lo que sí que es cierto es que los datos analizados en casi todos lo que conocemos de los fases 3 es que el paciente deja de sangrar y deja de consumir. Esos son los dos datos más relevantes. Y eso supone de entrada un ahorro de lo que se estaba consumiendo, como bien dices, y segundo, una mejora en la calidad de vida radical, que es totalmente una normalización, con lo cual consigues dos hechos. Uno, normalizar la vida del paciente y además reducir su coste. Con lo cual ahí, a partir de ahí, yo creo que es muy sencillo, yo creo que sería muy sencillo, obviamente, hacer todo el riesgo se quiera tomar al respecto. Es decir, sabemos lo que cuesta de media un paciente año, bueno, pues dividirlo por una serie de años y hacer un pago progresivo, sencillamente con una serie de hitos o marcas. Yo creo que es un modelo que va a permitir crear un poco, de alguna manera, esa creatividad. No miro el reloj, el teléfono porque me tengo que ir, sino porque tengo aquí entrándome las preguntas de la audiencia. Y no sé si Ramón querías comentar algo, y Joan Carles. Ramón, está silenciado, Ramón. Si me permitís, ahora. Sí, nada más decir una cosa. Yo creo que en hemofilia hay, entre comillas, cierta fortuna, puesto que el tratamiento basal de la hemofilia ya es, en estos momentos ya es, tiene un coste significativo y además un coste cuantificable. No es como el que tenemos en otras enfermedades hasta cierto punto semejantes, como por ejemplo talasemia, donde el coste es muy elevado también, pero no es muy difícil de cuantificar. No está bien cuantificado cuánto cuesta un tratamiento de soporte transfusional, por ejemplo, ni cuánto cuesta a largo plazo el coste de la atención asociada al paciente con este tipo de enfermedades. Sí que sabemos que ahora mismo, por ejemplo, en talasemia, creo que recordar que había una propuesta de un cobro de en torno a los 2,5 millones de euros por cada tratamiento, y ahí se planteaba un pago que es el que se puede plantear también para hemofilia, que es no un pago por resultados, sino un pago por riesgo compartido, es decir, en el que se asume que si el tratamiento no tiene la eficacia esperada en determinado tiempo, pues la compañía se hace cargo de ese fracaso, entre comillas, que es lo mismo que se ha utilizado para la leucemia aguda linfoblástica y el linfoma de difuso de célula grande con las CAR-T. Si el paciente no recibe el tratamiento o si fallece antes de un año o progresa antes del año y medio, si progresa antes de un año o progresa antes del año y medio, o fallece antes del año y medio, perdón, pues estos pacientes, estos costes son asumidos por la compañía y no por el sistema sanitario. El pago por resultados es bastante complicado de hacer, puesto que es un pago en el cual, si se lleva efectos prácticos, haría que muchos otros tratamientos que hoy son muy baratos se vuelvan muy costosos, puesto que, por ejemplo, un tratamiento con un antibiótico que cura a un niño de una determinada infección, pues tiene un resultado muy alto, y sin embargo el coste es muy bajo. Se podría aprovechar ese sistema de pago por resultados para incrementar mucho el coste de este tipo de fármacos. Con lo cual yo creo que lo que vamos es a un sistema de riesgo compartido, de pago por riesgo, con riesgos compartidos, y además supongo yo que el Ministerio propondrá también la realización de un sistema de techo de gasto para que no haya no añadamos dificultades por una mala planificación de la cantidad de dinero que pueda suponer. Entonces yo creo que dentro de lo que cabe esto es factible, por el hecho que comentaba antes también Víctor, de que supone también un ahorro importante en términos de profilaxis y en términos de atención por complicaciones al paciente. Sinceramente, no sé cómo lo va a hacer el Ministerio, cómo van a hacer los responsables sanitarios para introducirla. Es cierto que, mirado a plazo medio largo, la sostenibilidad del sistema no tendría que verse hipotecada por ello, debido a lo que ya se ha dicho repetidamente,
el esfuerzo económico actual del sistema sanitario para este tratamiento ya es alto y este tipo de tratamiento lo que tiene es una intención curativa. Por tanto, no sé cómo lo van a encajar. Lo que sí sé es lo que debemos hacer las sociedades sobre este tema, y es tratar de poner las cosas lo más claras delante de las autoridades sanitarias, delante de los responsables de las opciones terapéuticas del Ministerio, y defender que realmente estamos delante de una oportunidad para resolver en estos pacientes su situación clínica de una manera más favorable de lo que hemos tenido hasta ahora y con un cambio conceptual muy importante. De hecho, en esta línea, en breve hay una presentación en el Congreso de los Diputados de un documento sobre la introducción de la terapia génica en el sistema sanitario. No recuerdo exactamente el título, pero es una cosa así en la cual ha participado la Sociedad Española de Trombosis, también el doctor Jiménez Yuste, que estará allí presentando parte del tema, y también la Federación de Hemofilia, que también participará en esta presentación. Forma parte de esta labor, perdonen que lo diga de esta manera, de lobby, de tratar de presentar los hechos para que sean considerados de la manera más favorable posible por parte de los que en el fondo al final acaban teniendo la responsabilidad política sobre este tema. Muy bien, yo no sé si tenéis alguna pregunta desde aquí, desde la sala, o queréis alguna cuestión. Si no, brevemente, por no prolongar mucho la presentación, dos cuestiones básicas, porque voy por contestar a la audiencia. Una sería para ti, Maite, un poco, has hablado de la edición génica, ¿no? Y un poco si realmente la verías como algo factible, sobre todo en los niños, en los cuales la terapia génica se ve un poco condicionada, si realmente podría ser el puntal sobre el cual se podría armar o podría potenciar que la terapia génica, la edición génica, fuera lo que sustituyera la terapia génica. Sí, sí que podría ser, ¿no? Lo que podría, con adenovirus asociado ahora mismo no se podría hacer, ¿no? Porque todos los hepatocitos que están transducidos posiblemente cuando el niño tenga 16, 17 años hayas perdido la expresión del gen, ¿no? Entonces están buscando otras alternativas. La edición génica sería, yo creo que estupendo, ¿no? Es lo que sería ya la curación de la enfermedad, pero así como he sido más optimista en otras cosas, ¿no? Yo creo que la edición génica le queda mucho, ¿no? Y para hacerlo en paciente pediátrico todavía más, ¿no? Siempre el paciente pediátrico es el que más cuidado tenemos, ¿no? Siempre llegan las terapias más tarde porque tenemos que estar plenamente seguros, ¿no? Yo creo que eso sí que le queda tiempo, hay ensayos, pero en fases muy iniciales le queda mucho tiempo. Y para terminar, una pregunta que me hacían también para ti, un poco, ya que parece que vais a quedar sin trabajo desde un poco hasta que os quedéis sin trabajo, ¿qué trabajo va a hacer las asociaciones de pacientes para de alguna manera empujar o alinear a todo el mundo que está implicado, a los clínicos, a las autoridades, a las sociedades, para que el acceso sea lo más factible posible y lo más adecuado y rápido, sabiendo siempre que en nuestro país llega a un acceso a veces de año y medio, 2 años de retraso en muchas terapias? Lo primero que haremos es seguiremos trabajando para los que no accedan a esto, ¿no? Por lo tanto, eso seguirá siendo quizás nuestro core business y tenemos que focalizarnos mucho porque sean los que nos mantengan la actividad. No, para bromas. Por supuesto, y no te reverter, nosotros no tenemos ningún empacho de decir que somos un lobby. O sea, pero somos un lobby blanco, un lobby de cosas buenas. O sea, es que nosotros representamos intereses que son legitimísimos y que se encuentran muy bien alineados con la administración pública. Por lo tanto, yo me encuentro muy a gusto y por eso me ha encantado que lo haya hecho, y yo lo digo casi con orgullo, porque representamos intereses legítimos e intereses, si me permitís, que son dignos de que sean defendidos. Igual que las sociedades defendéis intereses muy dignos de ser defendidos. Y por supuesto, ahí lo que trataremos de explicar a la administración pública es lo que hemos intentado transmitir todos, ¿no? Que esto aporta valor.
aporta mucho valor, que aporta valor un número relevante de años, porque a veces parece que es que la expresión son 7 años. 7 años. Joder. Si mi coche tiene 4 y ya estoy con ganas de cambiarlo, o sea, 7 años de la vida de esa persona son muchos años de la vida de una persona. 7 años sin haberse pinchado más que 0 veces o 2 veces por traumatismos durante 10 años, que hay algún caso, son muchas inyecciones evitadas. O sea, es muchísimo. O sea, se expresa proteína, se tiene mucho tiempo sin sangrados, durante un número muy relevante de años. Ojalá fuese toda la vida, pero 7 años son muchos años, 8 son muchos años, 2 son 2 años de la vida de una persona, que son mucho. Y tratar de explicar que la terapia actual es una terapia muy buena, muy costosa, muy buena, pero muy costosa, ¿no? Por lo tanto, puede haber casos en los que tenga hasta sentido económico la introducción de una terapia génica. Incluso lo hemos comentado en foros más de la World Federation. La terapia génica igual tiene mucho sentido a países de rentas bajas y medias, por los ahorros en consumos de los productos de hemofilia. Por lo tanto, no olvidemos esto. Y otra cosa, y yo sé que soy un poco pesado en esto, es hay que dar la información clara, balanceada, transparente, y como yo siempre digo, los milagros ocurren en Lourdes, no ocurren en Paseo de la Castellana 261. Por lo tanto, explicar a la gente la realidad, con luces y sombras y claridad, porque hay que trabajar mucho con el financiador y también nosotros con los pacientes de cuál es la realidad. Y quiero creer, igual peco de naif, que es lo que peco siempre, de que este ministerio pues va a entender esto. Y va a entender esto, y lo comentaba antes el doctor Sáenz, ¿no? Por el tema de la restricción presupuestaria, el budgetary constraint. O sea, son terapias muy costosas. La hemofília es una enfermedad rara, pero frecuentemente rara, pero rara. Por lo tanto, tenemos que hablar de un número de pacientes controlable, o techos de gasto, o pago por primeros hitos financieros. O sea, hay que hacerlo, por supuesto, viable. Pero ¿cuántos pacientes con hemofilia hay en España, con hemofilia A o B, graves o en profilaxis, o sea, susceptibles de la terapia génica? ¿Cuántos de ellos pasarían con el screening que hay que pasar para esto? ¿Cuántos de ellos estarían dispuestos a hacerlo el primer año? Es que vas pasando el cedazo y te quedan poquitos. El primer año no tendremos tantos. Y sé que por un techo de gasto lo pondremos, pero es que no nos olvidemos que esto es digerible, masticable, que a la legislación hay elementos que lo deben hacer. Y hay otra cosa que yo soy muy pesado, es que tenemos que servir de canario en la mina las personas con hemofilia, como he dicho siempre. Tenemos que luchar por conseguir un marco financiero de terapias avanzadas, celulares, como se llamen, para el futuro. Lo que no me gustaría es que consiguiésemos una financiación, con una decisión de financiación esas creativas, que ves el documento y no lo entiendes, que sabes de lo que va, pero que está para expertos. Hay que hacer un marco regulatorio que haga que la entidad de pacientes de, no sé si de talasemia, o de la que igual tengan menos capacidad de influencia, tengan un marco claro y lo consigan. Nosotros tenemos, pues, la gran suerte de que hay más de 15 desarrollos clínicos. O sea, va a llegar, seguro. Pero las patologías muy raras que hay una académica y demás, hay que hacer un marco que lo permita. Y no olvidemos, el marco que tenemos actualmente está parcheado, pero no está pensando en esto. Tú ves los Valtermes y las decisiones, los actas de las decisiones, y hemos intentado cubrir necesidades actuales con un marco regulatorio muy antiguo, que le hemos sido capaz de moldear, pero estamos ya casi rompiendo los corsés, y lo que hay que hacer es un traje nuevo y un traje para el futuro, y un traje para las terapias que van a venir, que están llegando de ahora, desde hace un par de años, a los próximos 20 años. Porque es que la primera terapia génica, que no olvidemos, llegó hace muchos años y ya está retirada por motivos comerciales, se financió en algunos sitios, no en todos, con modelos antiguos. Ahora tenemos 2 y vamos a tener pronto la tercera, la cuarta, pero vamos a tener muchas en muchos años. En los años que vienen van a llegar todos los años muchas, y tenemos que tener un real decreto de financiación que nos permita el futuro. Y eso es lo que haremos. Permíteme que me enrolla, Víctor. Dar cobertura a los que no tengan la terapia génica, dar cobertura a los que tengan la terapia génica, y asegurar que todos los pacientes puedan acceder a la mejor terapia para ellos, que no es una para todos, sino cada uno la que le convenga. Muy bien, pues yo creo que vamos a ir cerrando. En primer lugar, agradecer a los presidentes de las dos sociedades, al doctor García Sáenz y al doctor Reverter, por estar aquí con nosotros
celebrando este Día Mundial de la Hemofilia a través de este webinar dedicado a la terapia génica, a David Silva, presidente de la Real Fundación Victoria Eugenia, a los ponentes, tanto al doctor Núñez como a la doctora Álvarez, como al doctor, como a Daniel Aníbal García de Diego, presidente de FEDEMO, bueno, por este debate tan interesante acerca de la terapia génica, a la sociedad, pues, bueno, pues compartir este espacio, que bueno, que habéis oído los aplausos, o sea que hay gente, no estamos solos, ¿vale? Y yo quería acabar con dos reflexiones, una reflexión muy breve de uno de los primeros presidentes de la EHAT, de Philippe de Musk, que en una presentación hace años en un congreso hablaba de lo que contaba Daniel, y la terapia génica no sería la terapia ideal para los países en vías de desarrollo o subdesarrollados, es decir, esto no es demagogia, pero me refería a pacientes como África, por ejemplo, donde entre un único centro de hemofilia que puede haber en un país y pacientes no identificados puede haber 500 kilómetros y no tiene un tratamiento adecuado, a lo mejor curando de alguna manera, a tipo de vacuna, entiéndanme, la hemofilia podría ser, y por qué no fundaciones internacionales con un gran potencial, grandes compañías que están moviendo todos los días los miles de millones que se están gastando en compras, podrían financiar esto. Y la segunda reflexión es hacia ti, Daniel, que no es un mal momento para cambiar de coche a los de 4 años, te lo digo que no es un mejor momento con las pilas. Gracias a todos y muchas gracias por vuestra atención.